Hola, soy María Angélica Larraín, ingeniera en alimentos y trabajo en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, específicamente en los temas de calidad y autenticidad de alimentos. A ver, ¿dónde está? Ahí. Volviendo a la pregunta de la charla, ¿sabemos lo que comemos? En un principio podemos decir que sí, porque nos informamos a través de la información y el rotulado que tienen los productos. Acá hay ejemplos de etiqueta en que vemos que se informa qué producto se trata, la información nutricional, ingredientes, etc. Incluso hay links para saber más. Hay, por ejemplo, ese. Links para saber más, informan propiedades saludables, etc. Pero cuando nosotros comparamos lo que está declarado con las características del producto, las características reales del producto, pueden haber dos escenarios. El primero es que haya una coincidencia en lo que está declarado con las características del producto, y esa es justamente la definición de autenticidad alimentaria que da el Codex Alimentarius. Estas normas de alimentos y buenas prácticas promovidas por la FAO y la OMS y que son de alcance internacional. Pero, ¿qué sucede cuando la declaración no corresponde a las características reales del producto? Decimos que no es auténtico y que la descripción es incorrecta. En este caso de la descripción incorrecta puede ser de forma accidental, pero puede ser también deliberada con el propósito de engañar a las personas respecto a las características del alimento con un ánimo de un lucro indebido. Esta también es la definición del Códex de lo que se entiende por fraude alimentario. Los alimentos más afectados son el aceite de oliva, la miel, el vino, el pescado, los moluscos, la leche. Muchos de estos alimentos se producen en Chile y también se exportan. Y cuando entran en los mercados internacionales, tienen que cumplir regulaciones de etiquetado muy específicas y además se comprueba con análisis su autenticidad. Y esto se ha vuelto más relevante en los escenarios actuales porque, si bien es cierto, el fraude alimentario data de épocas de antes de Cristo, ya hay reportes de fraude alimentario, pero ¿qué pasa hoy día? Hoy día ha cambiado el escenario en que los alimentos se transan en grandes volúmenes y atraviesan fronteras. Y en la cadena alimentaria se ha complejizado y hay muchos operadores, muchas personas que intervienen, etapas. Entonces, en ese sentido, el fraude alimentario puede generar impactos muy grandes, y de hecho lo ha hecho, y para mitigar, estudiar un poquito esos impactos, los actores tienen que estar alineados, digamos, para poder mitigar el impacto de estas malas prácticas. Veamos algunos de estos impactos, por ejemplo, en la salud pública. Un caso tremendo fue en 2008 en China, cuando los productores de leche, para falsear el contenido de proteína y aumentarlo, agregaron este compuesto, melamina, a la leche para obtener un mayor pago por parte de las plantas. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Este compuesto se usa en la industria del plástico y obviamente es tóxico. Aquí hubo efectos dramáticos que incluso llegaron a 6 niños fallecidos. En Chile no hemos tenido, hasta donde yo sé, impactos tan grandes en la salud pública por el fraude alimentario, pero sí ha habido impactos en la parte económica. Por ejemplo, en 2004, la marca Nestlé se vio afectada por una falsificación, que se estaban vendiendo café y leche falsificada, y aquí había toda una organización que iba desde las
que robaban los camiones con el contenido a granel o en grandes envases, reenvasaban en locales que no tienen ninguna regulación sanitaria y después lo vendían en ferias libres o en comercios pequeños. Y esto obviamente daña a los consumidores, empresas y al Estado por evasión tributaria. También el mes pasado, en Tocopilla, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura detectó que una planta intentaba reemplazar pulpo que estaba en veda por jibia. Y ahí, si bien es cierto, esto no trae impacto a la salud pública, sí lo hace al bolsillo, digamos, la parte económica. ¿Y cómo impacta el fraude o la no autenticidad de los alimentos al medio ambiente? Veamos la sustitución de especies de pescado. En este caso, tenemos que en Chile hay un listado de especies que tienen un nombre común asociado a un nombre científico y lo lleva el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. En el caso de la albacora, la especie que esperamos encontrar es Siphias gladius. Pero en el estudio que realizamos en la región metropolitana, vimos que efectivamente el 90% de las muestras sí era auténtica respecto a la especie, pero en ese otro 10% encontramos especies que están con categoría de amenaza o vulnerable en la lista roja de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Entonces, esto trae alto impacto para el medio ambiente porque los tiburones son especies de peces cartilaginosos que después de una gestación larga tienen una o dos crías y por eso son muy vulnerables a sobrepesca. En contraste a la albacora, que en realidad tiene desove y fecundación externa y se producen miles de larvas en un desove, haciéndolas mucho más resistentes. Bueno, estos actores, volviendo a los actores de la autenticidad alimentaria, veamos qué hacemos nosotros en la academia para poder ayudar en esto. Acá está el equipo de investigación del Food Quality Research Center, que es una unidad interdisciplinaria de investigación en que convergen expertos en calidad de alimentos, producción animal y acuícola, ecología y genética de la conservación. Y aquí nos dedicamos a estudiar los recursos en sí mismos, la genética de los recursos, su distribución poblacional, para generar métodos y herramientas analíticas que nos permita diferenciar una especie de otra, cuando se puede el origen geográfico y controlar así las medidas de administración, fiscalizar la ley y los sistemas de trazabilidad administrativa. Acá está más detalle del estudio de la albacora que les mostré y también en especies que sí tienen cuota y que son importantes para Chile. Por ejemplo, generamos información del genoma mitocondrial completo del jurel y de la sardina común. También estamos usando esta información para detectar estas especies que tienen cuota en productos procesados como harina de pescado o conservas. En ese mismo sentido, el proyecto de la secuenciación del genoma completo del calamar de Humboldt o jibia, en este caso, este proyecto fue financiado por el Fondo de Investigación Acuícola y Pesquera y junto con académicos del Instituto de Ciencias de Ingeniería de la Universidad O'Higgins, secuenciamos con muy buena calidad el genoma completo de este organismo, que va a servir, Chile lo va a poner a disposición del Organismo Regional de Ordenamiento Pesquero, la OROP, que se fijan las cuotas de este recurso con base científica. ¿Qué otra cosa hemos hecho? Autenticidad de merluza congelada. Estos son los nombres que aparecen en el listado oficial y cuando comprobamos en muestras vendidas a través de una plataforma, de la plataforma Mercado Público, efectivamente el 83% correspondía a, bueno, obviamente merluza,
porque aquí no es específico el nombre común con que estaba rotulado. Pero preocupantemente encontramos en productos importados en 17% que se declaraba Melusius productus, que está aceptado, pero que en realidad había Melusius agustimanus que no está en el listado y por lo tanto no está autorizado para la venta en el país. Otra cosa que les quería comentar respecto del chorito o mejillón. Chile es el primer exportador mundial de este recurso y es un recurso muy importante económica y socialmente para nuestro país. Y como les digo, se exporta mayoritariamente a la Unión Europea. Cuando en 2013 comenzó las nuevas exigencias de rotulación de este mercado, el nombre científico Mytilus chilensis no estaba aceptado en el Registro Mundial de Especies Marinas. Bueno, con el conocimiento que teníamos hasta el momento y con investigadores de Polonia y de Nueva Zelanda, publicamos un trabajo que sirvió como base para aceptar este nombre científico en este registro y con eso podemos decir que le sacamos el pasaporte a este recurso. Estamos también probando otras técnicas para determinación del origen geográfico que tiene relevancia cuando hablamos de marea roja, que pudiera estar asociado a un origen geográfico o a otro. Volvamos a los actores, ahora brevemente pasando por las regulaciones, ya he mencionado algunas, pero las normas del Códex en Estados Unidos, FDA, Unión Europea considera el fraude tanto en su sistema de alerta rápida, esta plataforma, el RASF, como en una norma en que define estos términos de fraude, autenticidad, etc. Y esta norma está en este momento está en estudio por el INN para ser homologada como norma chilena. También hay otras organizaciones que se preocupan en el ámbito privado de disminuir o mitigar algo este comercio. ¿Qué sucede en Chile? En Chile tenemos al menos cinco leyes que tienen relación con el fraude, pero sin embargo ninguna de estas es muy coordinada entre sí y en ninguna se define fraude alimentario. Incluso en el Código Penal se sanciona el fraude, pero en general, y dice que cuando se trata de alimentos, solamente cuando hace daño a la salud. Entonces, esto claramente es insuficiente y para enfrentar este problema se debe enfrentar con coordinación entre el Estado, la industria, la academia y los consumidores. ¿Qué hacemos por esto? En la parte de vinculación y extensión con el medio de nuestra facultad, se impulsó el proyecto Hélice de Autenticidad y Fraude Alimentario, que desde 2024 estamos trabajando, somos 23 organizaciones, y buscamos crear un espacio en que cada una de estas organizaciones pueda entregar, digamos, cuáles son los problemas que enfrenta, los límites y las brechas que hay para poder hacer un control eficaz. Fíjense que acá, en conjunto con Achipia, hemos trabajado mucho para lograr este consenso y tener esta mirada a largo plazo de propuestas. Estas propuestas nosotros las hemos volcado, digamos, en un primer producto, estas recomendaciones de políticas a corto, mediano y largo plazo en este Policy Brief. Y, por ejemplo, para enfrentar el fraude, aquí tenemos algunas tareas, dijéramos, de cada uno de los actores. En el caso de la academia, lo que nos toca es poder desarrollar y validar nuevas técnicas para dar respuesta a alguna fiscalización o apoyar alguna ley. Ahí veo que queda un poquito de tiempo para ejemplificar un poco esto que suena tan abstracto. Imaginémonos qué pasaría si no hubiese una analítica, un análisis de alcoholemia, por ejemplo, para respaldar una ley, no sé si todos conocen la ley Emilia,
de consumo de alcohol mientras se maneja. Entonces, eso es muy importante y ese es el rol de la academia, de estar ahí desarrollando metodología para poder dar respuesta a estas necesidades del país. Lo que a mí me gustaría, después de esta presentación, es que este trabajo que estamos haciendo sea recogido y pase a la siguiente etapa de que los legisladores pudieran tomar esto y llevarlo a modificaciones concretas y cuerpos legales modernos, digamos, para poder enfrentar estos desafíos como país y ponernos al día, digamos, en un etiquetado más informativo para poder contestar con propiedad la pregunta de si sabemos lo que estamos comiendo. Así es que eso, y muchísimas gracias por su atención.